Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el podcast número uno de televisión y cine en en esta bella ciudad. Yo diría de todo el mundo, Sí. no, nadie nos supera. Sí, ojo, el mejor, más no el más conocido Sí, sí, o sí, el más sí, popular, el es mejor. que es muy under este programa. Sí. Y el día de hoy, como lo habíamos prometido, ¿no? De hecho, no se lo prometimos a nadie. Ya Originalmente, nosotros mismos. originalmente íbamos a hablar de Parasite, pero nos dimos cuenta que estamos justo en vísperas de Semana Santa. O sea, cuando vean este capítulo ya estaremos dentro de la Semana Santa, ya habrá pasado Domingo de Ramos, ya estaremos en esta festividad religiosa. ¿Sabes por qué nos pasó esto? ¿Por qué? Porque alguien pidió hacer un calendario y nadie mandó propuestas de temas y nadie le contestó. Por eso nos pasa este tipo de cosas. Sí, 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 sí. Pero el día de hoy, aprovechando esta festividad, vamos a hablar de películas y de capítulos de algunas series que son muy populares en Semana Santa. O sea, si usted es alguien que creció en México, que creció con televisión abierta y sobre todo con acceso a Canal 5, pues seguramente le tocó ver alguna de estas películas y era como con un momento para aquellos que no salíamos de vacaciones, porque sí es una fecha en la que mucha gente pues sale de vacaciones, pero para quien no sale de vacaciones y se queda en su casa, la programación televisiva en estas fechas es muy aburrida. Sí. Bueno, más que aburrida, es repetitiva, porque todos los años es lo mismo. Al menos desde que yo era niño siguen saliendo las mismas películas en la televisión. Pues sí, es bien raro porque pues, ya un chavo actual de primaria ya no sabe de eso. Pues yo pienso que ya actualmente los chavos ya no saben aburrirse. No, pues ya con el tralalero, tralala y todo eso ya los chavos ahora actualmente ya, y seguramente no conocen muchas de las películas de las que vamos a hablar el día de hoy, pero si usted las conoce, coméntenos si las llegó a ver en televisión, que seguramente sí. Muy probablemente cuando esté viendo este capítulo, si prende la televisión y sintoniza Canal 5, se va a encontrar con alguna de las películas de las que vamos a hablar el día de hoy. Y comenzamos con la primera. Yo creo que, si no la más antigua, tal vez la más popular de este siglo, con temática precisamente de Semana Santa, es La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson en el año 2004 y protagonizada por Jim Caviezel, por Mónica Bellucci. Es la historia de las últimas, me parece, 12 horas de... Empieza cuando la resta, ¿no? Ajá, empieza en el jardín de Getsemaní cuando está orando y culmina con la muerte de Jesucristo en la cruz. Y es una película que en su momento causó mucho revuelo. Durante más de una década fue la película clasificación C más taquillera de la historia. Sí, Hasta que llegó. No, hasta que llegó Deadpool. sí, Deadpool 1. Ajá. No, de hecho fue Deadpool 2 la que la rebasó. Sí. Sí, 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 sí. Sí, porque hace ese chiste en la película. Y es una película que, como les decía, causó mucho revuelo en su momento. Fue una película de clasificación C, obviamente por todas las escenas de violencia explícita que se muestran en la película. A pesar de ser una película religiosa, hecho por una persona bastante religiosa y que me cae muy mal, es una película que en el círculo cristiano también levantó cierta ámpula. Más que nada en el sector, yo diría, protestante. Porque es una película, por ejemplo, es una película que a Juan Pablo II dicen que le gustó mucho. Es una película que incluso fue tachada en su momento de antisemita. ¿Podemos decir esa palabra? No, fíjate que no. Okay. De hecho, por eso es el chiste de. No voy a hacer el chiste de Rubens. No, tú dilo, yo lo tapo. Pero sí fue una película tachada precisamente de esto por la connotación que tiene. Incluso es algo que viene desde la Biblia. No podríamos decir que Mel Gibson tiene la culpa de esto, sino más bien la Biblia fue escrita como para agradar al Imperio Romano en su momento, y por lo tanto, más que echarle la culpa de la muerte de Jesucristo al Imperio Romano a través del personaje de Poncio Pilato, se le tachó como a otra religión que está muy, muy en el ojo del huracán últimamente, pero precisamente por ese motivo fue tachada de antisemitismo esta película. Y sumado a todos los escándalos que tuvo Mel Gibson después de la película, sí, creo que quedó como estigmatizada de esta manera. No tanto así en México, que es una película que sigue siendo muy popular en este lado, pues en este lado del mundo. Pues ves que luego vas a iglesias en estas épocas, bueno, no es ahorita, pero antes me acuerdo que venían los DVDs piratas. Ajá, vendían los DVDs de La Pasión de Cristo, incluso ¿cómo se dice? Hacen como
Noche de Cine. Y La Pasión de Cristo figura en estas, junto con otra película que voy a mencionar más adelante. Pero tú ya la viste, sí, la has visto. Sí, no, sí, de hecho la vi desde muy niño, porque como tú dices, sí, formó parte como de esta, digamos, cultura cristiana de inicios de siglo, bueno, de mediados de la primera década del milenio. Sí, formó parte como de esta cultura popular del católico, ¿no? Y es una película que disfruto mucho, se nota mucho, pues, no diré el cariño, pero sí el valor de producción que tiene, porque en términos de producción es algo impresionante. Número uno, es una película gringa grabada pues, casi en su totalidad en hebreo y latín. Sí, sí suma mucho, tanto a la inmersión de la película como pues, al apreciarlo. Y sí, me gusta mucho. Obviamente sí tiene ciertos, como tú mencionas, polémicas. Pero en general se me hace una película muy, no diría entretenida, porque sí es una película incluso difícil de ver. Para pues en cualquier época de la vida, no solo por el mensaje que trata, que básicamente es las últimas horas de vida de un ser humano, sino que por la violencia explícita que mencionas. Porque yo recuerdo mucho que yo unos 8 años y verla en la tele y me quedó muy marcada la escena de la flagelación. Uh-huh. Sí. Que de hecho es algo muy curioso porque cuando era niño era fan de esa película junto con Hellboy. Sí. Sí, siento que de niño sí fueron películas que vi mucho. Muchas veces. Como Hellboy. Como bien. Sí, bien. Tú te ibas a los límites, ¿eh? Sí. Sí, pero es una película que pues sí siento que ya incluso si seas religioso, no tengas ciertas creencias pues en el Dios judio-cristiano, ¿no? Sí, es una película de cajón que tienes que ver si te gusta el cine. Porque sí, de hecho, me acuerdo que incluso La Pasión de Cristo sí fue como de las primeras películas que me enseñaron del lenguaje audiovisual. En especial esta escena donde Jesús ve a esta representación de Satanás teniendo su hijo. Uh-huh. Sí, es de las primeras escenas que me acuerdo que dijo, entonces esto puede ser el cine. Sí, esto es cine. Sí, fue de las primeras películas que me enseñaron este lenguaje audiovisual y que la película no se queda únicamente en la historia que cuenta, sino que realmente pues, puede ser complementada pues en parte por el director de fotografía en estos detalles, ¿no? ¿Y esperas la segunda parte? La resurrección. Sí, esto es la segunda parte. El próximo año, tal vez en estas fechas estaremos hablando de la resurrección de Cristo. Sí. A mí me llamó mucho la atención esto que planeaba hacerla con los mismos actores, o sea, volver a llamar a Jim Caviezel, a Mónica Bellucci y rejuvenecerlos digitalmente, pero ves que sacaron cuentas y salía bastante caro, por eso se recasteó prácticamente pues, toda la película. ¿Está fumado Jim Caviezel? Sí, ¿cómo se llama esa película? Esta, la porquería esa. No, que yo sepa no está fundado. O sea, la película sí está chistosa. Ajá, pero él creo no. Aún no, todavía no. Otra película bastante popular en estas fechas y yo creo que como niño la disfrutabas bastante es El Príncipe de Egipto. Fíjate que El Príncipe de Egipto nunca lo he visto entera. ¿Nunca has visto entera? No, es de esas cosas que sí, de hecho está como en esta lista de la época dorada de la animación occidental de finales del siglo pasado, principio de sí está como en esta lista dorada, ¿no? Con Atlantis, con esta ola de películas un poco más maduras, que básicamente Occidente se dio cuenta que la animación es únicamente para niños. Sí, la película, a pesar de que sí está dirigida a un público infantil, sí es muy madura. Sí. Muy madura. Incluso tal vez a un niño más chico sí le puede como aburrir. Sí, es que sí es un poco lenta. Pero sí, de hecho, tiene una animación muy buena. Es impresionante la parte donde pasa en medio del Mar Rojo. ¿Cómo se ve la ballena? Sí, son impresionante. Yo es de las escenas que sí tengo más marcadas como medicina de animación. Y es una película hecha por DreamWorks. DreamWorks antes de que encontrara su camino, su gallina de los huevos de oro con Shrek en 2001. Me parece esta película es del 98, mismo año que salió Ants. También de DreamWorks. Y sí, fue de los extremos. Ajá, no, y efectivamente, pero a pesar de que sí fueron de los extremos, tanto Ants como El Príncipe de Egipto sí son películas maduras. Sí. Ants, protagonizada por Woody Allen, incluso mantiene como una temática muy similar a otras películas de Woody Allen. O sea, sí es un personaje muy, muy de su estilo. Sí, y que muy curioso encontrarlo en una película infantil. Pero ¿por qué se casa con su hija? Que tú viste no te contaré. Pero sí, yo la vi muchas veces.
creo que tenía el VHS, por ahí debe andar el VHS, y es una película que vi muchas veces en su momento y que incluso la pasaba pues en la tele, la televisión. Recuerdo muy perfectamente, creo la última vez en mi vida que la vi, porque hace muchísimos años que no la veo, fue precisamente, me parece de haber sido sábado. Domingo de Ramos. Domingo, no, ya el de Semana Santa. Santa, ¿no? Domingo, sábado de Semana Santa, porque me acuerdo, pasó El Príncipe de Egipto y terminando empezó Código Fama. Así que, o sea, ¿ya cuántos años tiene esta película haciendo? No está en ningún servicio de streaming. ¿No? Está para renta nada más. Bueno, si quieren ver El Príncipe de Egipto, sintonicen este fin de semana Canal 5. Sí, de hecho creo que es algo que es mi plan de fin de semana. Sí. Continuamos otra película muy popular de Semana Santa. A pesar de que es muy popular, yo no conozco a nadie que la haya visto completa. Película demasiado larga, Los 10 Mandamientos. Sí, igual forma parte como de esta época de Hollywood, de estas epopeyas históricas, pero a lo grande, ¿no? Con Ben-Hur, Cleopatra. Sí, quién sabe de dónde sacamos el dinero, si estamos teniendo una depresión económica. No, ya tiene muchos años. Esta película es del 56. Ya es a color. Ajá, sí, no, sí. Ya es a color. Sí, Ben-Hur, no, todo, y esto era dinero, ¿no? No, Ben-Hur también es a color. Tal vez Ben-Hur la estás confundiendo con Espartaco. De Espartaco sí. Ah, no, pero también Espartaco de hecho es más reciente, sí, porque la dirigió bueno, pero bueno, sí, Espartaco es hecha en blanco y negro. Sí, pero tío, sí es como de esta época de Hollywood, de estas epopeyas históricas, pero a lo grande. Donde básicamente tiraban la casa por la ventana en cuestiones de escenografía, de vestuarios. Sí, es una película de 1956 que me parece en su momento costó 10 millones, lo que traduciendo la inflación pues sí, sería una de las películas más caras de la historia actualmente, y precisamente al ser de esta época y al no contar con la ayuda del CGI, de efectos especiales ya más avanzados que se pueden utilizar actualmente, pues es una película grande en su puesta en escena. Tanto en cuestión de extras, cuestión de ¿cómo se dice? De escenarios, del montar, del reconstruir de esta reimaginación del Egipto antiguo, que pues sí es una película que costó mucho dinero y que incluso el día de hoy se sigue viendo bien. Sí, no sé. Sí. Porque obviamente nunca la he visto. Pero si has visto escenas, por ejemplo. Es que hubo un tiempo en el que se puso de moda hacer edits con una canción, la de J. Garbage. Y me acuerdo que se hizo muy popular una edit de esa, pero con cine de epopeya. Ajá. Como fue ahora, no era de cine de epopeya, sino que era como esta decadencia del cine en estos aspectos de como tú mencionas, de depender totalmente del CGI. Y sí es una película que se ve muy bien actualmente. ¿Dónde está? No, me parece que no está en ningún lado. Tal vez en Tubi. A ver. Los 10 mandamientos. Igual está para renta. Para 30 pesos. Desde 30 pesos ahorita. Sí. Hoy la voy a ver. Pero sí, también es una película bastante popular en Semana Santa. Me parece que es una película de sábado. Sábado en la mañana, despiertas, prendes la tele, esperando ver el Correcaminos. Desayunas, sigue la película, la apagas para ir a misa. No, el sábado no se va. La apagas para ir a almorzar. Regresas, sigue. Te llaman a comer, la apagas y sigue. Ya antes de dormir prendes la tele y sigue. Sí, y ya está terminando. Ya está terminando esa hora. Dura, porque sí, según yo dura como 4 horas, pero ya con comerciales 3 horas 40. 3 horas 40. Sí, ya con comerciales es como 5 horas fácilmente. Otra película bastante popular en esta fecha que tú justo acabas de comenzar, Ben-Hur. Ben-Hur, que a pesar de que no es una película que toque un tema bíblico. No, pero es que yo, el Ben-Hur, el libro sí lo he leído. De hecho, ahí lo tengo. Y me acuerdo cuando lo estaba leyendo, hay una parte donde se encuentra con Jesús. Por eso. Sí, de hecho, porque sí, como tú decías, me forma parte como de este listado de películas para ver Semana Santa. Y yo esperaba, pues va a pasar algo, ¿no? Algo relacionado con el Éxodo, que es como la mayoría de historias bíblicas de esta época giran en torno a eso. Y nada más vi, se encuentra con Jesús. Y ya, sí, pues esa película, esas escenas mítica, ha sido parodia de Los Simpson. No, sí, de hecho es bien como spoiler el capítulo, porque se llama literalmente algo así como Ben no conoce a Jesús. Así como estos cómics viejitos de Spider-Man conoce a Hulk. Sí.
Pero sí, igual es una película muy, muy popular de Semana Santa, que te digo que a pesar de que no toca un tema bíblico como tal, sí, yo creo esta escena es la que hace, sale Jesús, pues Sí, póngala en estos días. Sí. Y también película clásica y forma parte de la historia del cine. Igual una película con con un diseño de producción, unos estándares que hoy en día ya no se ven. No, ves que de hecho hubo un remake ¿Mm? hace como 10, 15 Sí, ha de ser como hace como 10 años. Ajá. Igual ves que fue muy criticada el hecho de CGI, ¿Mm? de que hasta para los caballos usaron CGI. Sí, como que esto te muestra la decadencia del cine, por eso nosotros lo vamos a salvar. Sí. Con Sí. Continuemos otra película bastante popular en estas fechas. No sé si tú ya la hayas visto. Es una película que es precisamente de la misma década de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es de 1956 y la película que les voy a hablar es de 1955. Clásico. Marcelino Pan y Vino. Ves que también ha sido como muchos remakes, ¿no? Sí, haciendo como un poquito mi investigación para este capítulo, es una película que ha tenido, por ejemplo, tuvo una versión italiana. Bueno, la versión del 55 es española, que yo pensaba que era mexicana. Ajá, pero es una película española. Tuvo un remake italiano, me parece en el 91. Incluso ha tenido un musical. Ha tenido una serie de animación. Musical Y tuvo su remake en México en el 2010. Que Sí. yo me acuerdo mucho de ese. Yo me acuerdo de los comerciales en el cine y en la tele. Sí. Ves que en ese tiempo estaba de moda que los trailers fueran narrados. Ujú. Y sí me acuerdo mucho de la narración del trailer. Sí, y muy chafa su remake. Bueno, tampoco soy fan de la original, pues, pero sí, la original yo creo que es la clásica, la que sigue pasando. Pero fíjate que siento que es más de Canal 5, siento que es una película de Canal de las Estrellas. Sí. Ujú, en Canal 2. Antes de la parodia, pasaba Marcelino Pan y Vino, y a la fecha sigue pasando. O sea, la parodia ya no pasa, pero Marcelino Pan y Vino sí. Y es una película que yo la he de haber visto en VHS. O sea, no, sí la llegué a ver después ya en la televisión, pero sí, yo creo que fue una película que vi en VHS. Eso fue ese true. Ajá, no, yo sí soy old school total. O sea, la vi ayer en VHS. Pero sí, es creo que una película que trata también de conectar con este público infantil, un poquito también en la línea de lo que fue El Príncipe de Egipto. Es una película protagonizada por un niño que, no sé, me resulta bastante curioso, ¿cómo decirlo? La forma en la que es una película ficticia totalmente, pero como que se basa un poquito como en esta idea de los milagros. Tenemos a esas escenas un poquito raras ya hoy en día de Marcelino hablando con un Jesús crucificado y al final se muere. Y creo recordar que hay una escena que al final sale como él en el cielo reuniéndose con su mamá. Sí, no sé, siento que tal vez su mensaje como que no está tan padre hoy en día. Sí, ya no envejeció bien. No envejeció bien, porque o sea, te habla de alcanzar el cielo a través del sufrimiento, porque es un niño que sufre mucho. Y no está chido, no está chido. No, de hecho, sí es algo como que ya actualmente, pues no sé si la iglesia intenta borrarlo, pero ves que es una crítica de esta enseñanza de conseguir el paraíso a base de sufrimiento. Sí, no, y es algo que, por ejemplo, estaba muy presente incluso en las fechas más actuales con la Madre Teresa de Calcuta, que decía que los pacientes, los enfermos debían sufrir, porque de esa manera es como podrían alcanzar más fácil la gloria. No, y ves incluso actualmente estas posiciones donde van hincados, o ves que ¿Qué? Y se flagelan. En ese caso se flagelan, en esas épocas se pone incluso con coronas de espinas. Y de hecho la otra vez ya estaba viendo un documental en YouTube del Cristo, bueno, de la Pasión de Cristo de Iztapalapa, donde básicamente analizó la situación a los quienes interpretan a Cristo, sí, los Cocohuachal, de que el sufrimiento que van a sufrir ahora sí los ensayos y la puesta en escena, pues es como para agradar a un poder divino. Sí, es que imagínate estar 3 horas en posición de cruz, sí, con el calor de Semana Santa. No está tan padre. Okay, de hecho, el dato curioso de mí es que uno de mis sueños histriónicos es interpretar a Jesús. Sí, yo creo, te falta todavía, yo creo en unos como 5 años. Sí. Ahí vamos a hacer una película. La Pasión de Cristo. Sí, estudio Mesli en 5 años, te lo prometo. Bueno, continuando, yo creo ya para ir cerrando, vamos a hablar no de una película, sino más bien de un capítulo que
yo creo que sí marcó época. Marcó época, fue un capítulo nominado al Emmy en el año en que salió, en 1995, está cumpliendo 31 años. Es el final de la tercera temporada de su serie y también marcó época porque fue uno de los primeros capítulos en la animación mainstream, porque películas religiosas de animación ha habido mucho, pero en el mainstream sí fue como de los primeros intentos, incluso antes de lo que decíamos ¿cómo se llama? El Príncipe de Egipto. Y es La Pascua de los Rugrats. Gran capítulo. Gran capítulo, el de La Pascua de los Rugrats. Dirías tú, propaganda. Sí, no, es que es un capítulo, yo era muy fan de Rugrats cuando era niño. Y sí, es un capítulo del cual tengo como bien grabadas ciertas escenas. O sea, no me acordaré de la tabla del 7, pero sí me acuerdo mucho de ese capítulo. Y bueno, es un capítulo que es una reimaginación del Éxodo a través de los ojos de pues estos bebés, de Tommy, de Carlitos. Están todos, sí, están todos. Y dentro de esta imaginación, Tommy interpreta a Moisés. Que me parece que el faraón es Angélica, ¿verdad? Sí. Sí, porque me acuerdo que es un gran capítulo. Sí. Yo creo que tal vez es un capítulo que sí ya lo ves hoy en día y dices, ok, sí estaba medio descarada esta propaganda. Sí, pero está bueno. Pero está muy bueno. Sí, se le perdona. Y yo creo que tal vez fue como que un capítulo que ya, desde aquel entonces, por así como que habría un poquito este camino como a la multiculturalidad religiosa vista a través de los ojos de los bebés, que es algo que se siguió tocando más adelante. No solamente en este capítulo, también hay un capítulo que está centrado en el Hanukkah y algo que mencionábamos antes de iniciar este episodio, la película de París, sí, en la que aparece, por ejemplo, la hermanastra de Carlitos, que es japonesa y que se conocen en París. O sea, esto te habla un poquito como de este mensaje de multiculturalidad que existía en la serie, contrastando de una década que se venía en la que, por ejemplo, en Alf, pues todos los personajes son blancos. En el show de Bill Cosby, pues al contrario, todos los personajes son de color. Y no existe como que realmente esta, ¿cómo se dice? Como esta apertura de personajes de diferentes colores de piel, diferentes orígenes étnicos, diferentes incluso, como lo mencionamos, religiones, que es algo que hoy en día la gente diría que es inclusión forzada. Sí, es que luego llegó el W11 y cerró esa apertura. Sí, exacto, sí, efectivamente, es un como mensaje muy pre-9/11, muy como que es el mundo y sobre todo Estados Unidos se estaba abriendo como más a esta mezcla, ¿no? De gente a aceptar que al final de cuentas pues el mundo es diverso y el 9/11 pues cerró esa posibilidad. Sí. Pero gran capítulo. Gran capítulo. Sí, gran capítulo, en pocas palabras, muy bueno. Sí. Y bueno, llegamos al final de este episodio. No sé si tú quieras agregar alguna otra película, alguna otra serie que hayas visto que toque el tema de Semana Santa. No, es que como tú mencionas eso como de Semana Santa es como muy siglo pasado. Yo como soy chavo 2000ero, si no me tocó eso. Digo, lo único que recuerdo así de niño es el pedo de Lourdes. Y la Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo y ya. Pero, o sea, Marcelino Pan y Vino sí nunca la viste en la tele. No, es que me sacaba que fuera blanco y negro. Sí. Eso como que me sacaba. Me decía que ay, qué hueva. Sí. Pero yo creo el próximo año va a ser muy interesante ver la resurrección de Cristo. Sí, voy a venir disfrazado de Cristo ese día. Sí. Aquí lo dejo con constancia. Sí, pero qué versión? O sea, ya crucificado. Sí, como Alan. Sí. No, nada más aquí sí con cicatriz, con marcas y todo. Veremos. Sí. Así que nos vemos el próximo año para estar hablando de la resurrección de Cristo y en el próximo capítulo para hablar de Mario. De Mario o de Parasite. Depende de Depende si tenemos palicín. Sí. Hasta luego.